Saludos, Kikosis. Andy Nieves, de la Junta de la Dirección Nacional de Alianza Centro, está con nosotros. Andy, fíjate, en estos días un señor de Aragua me escribe: Kiko, yo veo su programa, me encanta, coincido con usted, los pobres, las mayorías tienen que ser los protagonistas, la política no nos puede olvidar, tiene que haber alguien que nos defienda porque la estamos pasando muy mal. Y yo quisiera ir a su programa porque yo soy un venezolano de pie. Yo creo que los venezolanos de pie también tienen derecho. Yo les quiero claro. Lo que pasa es que la televisión tiene algunas exigencias. Tiene que ser un buen programa porque nos obliga el hecho de que estemos en pantalla, porque la gente si no agarra te cambia. Tienes que darle un buen espectáculo en los mejores términos. Entonces yo he venido trayendo el programa a mucha gente que no son grandes nombres, pero me dan unos programas extraordinarios. Aquí estuvo la secretaria juvenil de Acción Democrática el lunes, Angeli, y bueno, en las redes por todos lados le han aplaudido, salió muy bien, y así. De manera que vamos a conversar contigo del tema del liderazgo, porque tú eres joven, tú debes tener 30 y pico. 33. 33. Y cuando uno es joven, tú estás en Alianza Centro, que es el centro, pero cuando uno es joven, uno come candela, uno quiere cambiar las cosas rápido, y eso es lo bonito de ser joven. O sea, yo, que los universitarios tengan unas posiciones muy radicales, no me molesta. Me molesta cuando hay adultos políticos construidos que hablan de abstención. No, chico, eso lo perdono un muchacho para ti. Alguien experimentado que sabe que la abstención no sirve para nada, que eso es inmovilización. Por Dios. Pero tú estás en el centro, que es un discurso adulto. En psicología se llama, a la conciencia se le dice el adulto. Y el adulto es el equilibrio, y como es la conciencia es el centro, es cuando tú te das cuenta que las partes, su pelea, oye, no resuelve, sino que hay que buscar posiciones en las cuales las coincidencias del encuentro sean las tendencias, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas tú a ubicarte en el centro? Bueno, Kiko, yo me ubico en el centro porque no me siento representado con estos dos factores que polarizan en el país. Y su discurso de irrespeto entre ambos, pues, porque aquí se ha generado en Venezuela una condición de un ataque, etiquetamiento, que tú, el otro. Entonces, yo creo que el país necesita dejar a un lado esos debates y construir una opción nueva donde los venezolanos nos sintamos representados. Tú hacías mención de un ciudadano en Aragua, y cuando tú recorres cualquier rincón del país, la gente quiere ser escuchada. Quiere que alguien sea la voz de ellos con respecto a lo que están padeciendo hoy día. Y hoy los partidos políticos, tanto de gobierno como de un sector de la oposición, como que se han alejado de eso. Y sí, bueno, como joven yo quisiera que esto cambiara rápido, pero sé que es un trayecto largo y que hay que construirlo y que hay que trabajarlo, y creo que ese trabajo tiene que ser un trabajo político y también tomando de la mano del ciudadano que lo está padeciendo, pues, y creo que los políticos y los partidos políticos se han alejado del ciudadano, de lo que padece, y se han enfrascado en una confrontación contra el Estado o de generar una salida rápida que no resuelve realmente el problema inmediato que quieren los venezolanos que se les resuelva. Jesús Seguía, presidente de Atincor, escribió un texto. Fíjate lo que él decía: el elefante se come de pedacitos, lo compra completo porque es muy grande. Pero él se refería a que hay estos sectores radicalizados que hablan de la confrontación, de invasión, golpe de Estado, todo eso. No se dan cuenta que están repitiendo el esquema de confrontación, que es el alma, el corazón de las fuerzas revolucionarias, cuyo discurso es: la lucha es de clase, los ricos son malos. Fortaleza. Sí, esa es su fortaleza. Sí. Y sin embargo hay unos sectores: no, la salida electoral no sigue, es por aquí, que se quedaron empujados. Cuando empujados es que más los se fortalecen. Porque las sanciones fortalecen al gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, esto, fíjate, las sanciones en las encuestas aparecían más o menos, inclusive 57% en las pasadas, pero ya la última que vi tiene 64% de rechazo a las sanciones por la detención de los barcos iraníes. Porque cuando llegaron los barcos iraníes, la gente vio, el resultado fue que se acabaron las colas. Claro, sí, aumentó la gasolina, pero digamos, eso estaba en el racional. Pero ahora que los pararon, ¡ay, Dios mío! Otra vez a calarme la cola, otra vez a sufrir. Entonces la gente, ¿por qué los que promueven las sanciones, como al enemigo ni agua, entonces van cada día más duros? Y, bueno, y se le acaban las opciones, porque ¿qué más sanciones le vas a quitar? Le vas a poner a Maduro, a Padrino, el otro, las cuentas, ¿no? Ya le hiciste lo que tenías que hacerle. Entonces empiezas a darle, y en el darle te llevas por el medio del país. Exacto. Por ejemplo, es que ¿qué resultados han generado las sanciones, por ejemplo, en el caso de Cuba?
Nada. No ha generado nada. Fortificarlo. Entonces, exacto. Y entonces promover unas sanciones que al final no están afectando a Nicolás Maduro. ¿A quién están afectando? Nos están afectando a nosotros los venezolanos, a la persona de un barrio en cualquier parte del país que hoy no tiene gas, que tiene que madrugar a hacer una cola de 5 días o hasta 7 días para poder llenar el tanque de gasolina de su carro. Entonces, todas esas sanciones al final sí han acorralado al gobierno internacionalmente, pero internamente el gobierno está fortalecido, no la sufre, solo lo sufrimos los venezolanos. Y nosotros creemos desde Alianza Centro que debemos generar un camino que permita a los venezolanos solventar esa crisis. Por ejemplo, es tan criminal retener los barcos como la ayuda que se le está ofreciendo a los médicos. O sea, hay que buscar puntos de encuentro. Por la ayuda de los médicos, ¿por qué es mala? Porque no es tan criminal como retener los barcos como retener ¿Cómo la retener la ayuda. ayuda? Ok. Retener la Ahí sí ayuda. te entendí. Porque, o sea, los venezolanos estamos sufriendo. Al final la gasolina, ¿a quién le va a llegar, Kiko? Al venezolano. A la gente. Entonces necesitamos pensar en la gente, no centrarnos en salir de Maduro porque sí a costa de lo que sea. Y los venezolanos siguiendo padeciendo la crisis gravemente. Ahora fíjate, las encuestas dicen el 80%, entre 72, 70, 80 que rechaza el gobierno de Maduro. Maduro, las últimas que he visto, Maduro ha ido, parando su deterioro y comenzando a ascender. Sí. Sobre todo porque hay gente que dice que las medidas que ha tomado para combatir la pandemia las respalda, sobre todo en los sectores populares, que son por cierto los que van a votar. Y ese 80% que en un momento se expresó en Juan Guaidó, Guaidó tuvo el 60 y pico. Sí, hoy tú ves que está entre 16 y 11. ¿Qué pasó? Bueno, el desgaste. ¿Qué pasó allí? Bueno, el desgaste de que la gente todos salimos esperanzados. Me recuerdo allá se llenó la avenida Cedeño en Valencia, que ni en su momento, en los mejores momentos de este gobierno, ni del anterior presidente, ni de este, nunca se llenó. Y salimos emocionados porque anhelábamos un cambio, pero se nos ofreció una ruta inmediata que no generó ninguna salida y la gente estaba desesperada porque esto cambiara, pues. Entonces, a la gente no se le ha hablado claro. Y la gente hoy día tiene un descontento porque se le ha mentido. O sea, los políticos solamente miden el costo político de a veces expresar lo que la gente quiere escuchar y solo se limitan a los que cierto grupo le dicen que tienen que decir. Yo creo que a la gente hay que hablarle claro, o sea, esta salida es a largo tiempo, a largo plazo. Y debemos generar condiciones para que se dé esa salida de la crisis venezolana. No seguir mintiéndole, porque a la gente se le ha dicho, en el 2015 se llegó a la Asamblea Nacional, en 6 meses sale y no salió. Y sigue en el poder. Se eligió en unas elecciones que se cuestionan, pero Maduro todavía sigue en el poder y la gente quiere una solución rápida. Por eso que tú dices, o sea, que los sectores populares quieren ir a votar, pero sienten un descontento hacia los partidos políticos. Cuando tú vas o visitas cualquier comunidad, te dicen de qué partido viene o cuál es la propuesta y te acorralan porque se sienten decepcionados y la gente espera rostros nuevos, gente que presente o le presente una propuesta real, o sea, cómo vamos a salir de la crisis, cómo vamos a resolver los problemas que nosotros tenemos a diario. Vamos a ir al corte. Andy Nieves de Alianza Centro, aquí con nosotros en Globovisión. Andy Nieves de Alianza Centro. Alianza Centro habla, pareciera de una redundancia, porque el centro es la suma de muchas partes. El centro es como esa comprensión de la diversidad. En la política, en Venezuela, aquí hay, en partidos de oposición, Andy, calculo yo 120, entre los regionales y los nacionales 120. Producto de estas pugnas por el liderazgo y de la radicalización de la oposición, hemos terminado segmentados, fragmentados, divididos, y sigue la cosa, ¿no? Faltan 23 partidos más que están pidiendo legalización en el CNE. Entonces eso supone, bueno, oye, una comprensión porque ¿para qué crear más partidos si cuando debemos es discutir la política? Bueno, yo creo que la situación de Venezuela y esa cantidad de partidos se debe a que muchos no nos sentimos representados por ese liderazgo político. Pero pareciera que nadie se siente representado en ningún lado. Y creo que el ciudadano, o sea, los venezolanos estamos buscando hoy día otra diferencia, otra forma de hacer política. Y al final sí, hay una gama de opciones y todo eso, pero la gente, ya esos partidos de una u otra forma, aquí la gente tiene un cierto rechazo, pues.
y creo que ante ese rechazo pues que siente la gente, por lo menos en mi caso como joven, yo no he militado en otro partido político, este es mi estreno de militar en un partido político y creo en esto porque creo que presenta un mensaje que necesitamos los venezolanos, de reconstrucción del país, de perdón, de reconciliación, de generar una unificación de nuevo entre los venezolanos que ya no se ve. O sea, la única rivalidad que existía era que si tú eras del Caracas y yo del Magallanes, pues, pero ahora hoy día hay problemas entre la familia porque tú eres chavista y yo opositor. Pasa en mi caso. Bueno, pues. hay problemas en la oposición. Si tú eres alacrán, colaboracionista, traidor, radical, Bueno, y eso es grave, pues, o sea, hoy día por lo menos esa división que tenemos entre el sector oposición, entre el que quiere votar y el que no, con razones válidas ambos sectores, pero sin un mensaje claro, pues. Hoy yo por lo menos creo que más allá de debatirnos entre votar y no votar, debe haber una ruta hacia dónde vamos, qué queremos ir. Por lo menos quienes creemos en el voto debemos plantearle a los ciudadanos, mira, proponemos la opción del voto, pero esta es la ruta que debemos seguir. O sea, vamos a seguir esta ruta que debe ser una salida política, pero también acompañar la lucha social de todos los sectores del país que han sido golpeados por esta grave crisis que enfrentamos los venezolanos. Fíjate, yo discutiendo, porque hay gente que dice, el voto es una táctica, importante es el cambio. Digo, no me vuelvas el voto migaja, déjate cosas. Porque en la formulación de demócrata, para mí, ¿qué es ser demócrata? Que cada cual tenga derecho a expresar lo que quiera, sin que lo maten o lo metan preso por eso. Y como la sociedad es tan diversa, que todo el mundo diga lo que le dé la gana. Y para eso las mayorías, a través del voto, las mayorías definen los gobiernos. Además que el voto es muy importante. Dígalo ahí en Bielorrusia, donde hay ese lío formado. Allá en Bielorrusia también hubo sectores que dijeron, no van a hacer fraude. Bueno, sí, te lo hicieron, pero mira todo lo que pasó. Porque tú lo que tienes que estar preparado para defender tu opinión. Tú no habías nacido, pero el Consejo Supremo Electoral, el viejo, su consigna, su campaña era el voto es tu opinión. Ese era su lema. Y el voto no es una simpleza. Cuando tú dices, hay razones para la abstención, yo digo que no, que eso es un error, que es un error histórico en todos lados, que las grandes mayorías cuando enfrentan autoritarismo lo que hacen es pedir democracia, pedir elecciones. Si Guaidó hubiera arrancado y en vez de pedir el cese de la usurpación, hubiera pedido elecciones transparentes, limpias, hace años que hubiéramos estado en un proceso ya pautado electoral. Pero no arrancó, te voy a sacar, venme, pues yo te voy a sacar. Y entonces en el enfrentamiento yo te meto preso, te persigo porque tú me quieres fregar. Exacto. Es que, Kiko, mira, ese mantra de Guaidó de sea la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, eso no funcionó. Y no funcionó por el hecho de que hay una confrontación. Mientras tú confrontes al gobierno, lo amenaces, lo ataques, el gobierno nos va a atacar igual. O sea, va a generar que se van a coaccionar y van a buscar la forma de permanecer en el poder porque sabe que esa amenaza va a generar una persecución posterior. Pues. Entonces, hay otro ejemplo, el de Surinam. Así es. No se esperaba que esta gente ganara y las condiciones eran terribles y quizás hasta peores que las venezolanas. Y esta gente decidió ir a votar y se dio un proceso de cambio de gobierno. ¿Por qué en Venezuela no puede suceder lo mismo? ¿Qué pasa? Porque hay intereses de algunos factores políticos que están llamando a la abstención. Para mí como joven el voto es una herramienta de lucha. Y cuando recorro cada comunidad en el estado Carabobo, yo le digo a la gente, o sea, llegó la hora de una rebelión ciudadana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del voto el 6 de diciembre. Que es un hecho que está allí, pues está planteada una fecha, podemos luchar a través con esa fecha, con nuestra rebelión a través del voto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Castigando a quienes por 20 años destruyeron el país y estos últimos años no le han cumplido a la sociedad. Mira, tú eres de Carabobo, ¿qué te parece a ti la cava? Bueno, creo que la cava es una circunstancia en Carabobo. No es tan real todo lo que se dice de su gestión, pero pues populista, ha calado en la juventud, pero ya tenemos problemas graves. O sea, ya sí, tú pasas por las principales vías de la ciudad y la vas a ver bonita, pero métete al sur de Valencia, sucedió esta semana una inundación en un sector popular y se le había reclamado al gobernador y al alcalde que también son rojitos. Entonces no es la realidad, los hospitales están en crisis en Carabobo, o sea, no hay inversión. O sea, la cava simplemente es una propaganda. Pues. Pero la realidad que está resolviendo los problemas los carabobeños, no. Pero no es eficaz la cava, porque las encuestas que yo he visto dicen que la gente le reconoce que resuelve el problema, que no es tan hablachento, pues. Por encima. Los problemas que resuelve por encima. Y si hay una aceptación, porque
creo que, o sea, él está buscando acercarse a la juventud, es un tipo fachoso allí, pero no, o sea, los problemas reales, ¿no? Yo le digo a la comunidad, o sea, te lo digo, si la cava sale ahorita de gestión, ¿por qué obra lo vamos a recordar? No hay ninguna obra importante que haya hecho el gobernador en el estado por lo que lo vamos a recordar, más que su lema de Drácula. Fíjate la cosa de las obras. Cuando tú vas a Europa y encuentras las grandes ciudades, ves los monumentos. Este lo construyó el emperador Tar, este fue este presidente, porque cada cual trata de dejar algo. Exacto. En cambio, en Venezuela tú pasas, bueno, esto lo construyó Pérez Jiménez, esto lo construyó Gómez, o esto lo construyó los primeros años de la democracia, pero hace rato que aquí nadie construye nada que No, quede yo le ahí. decía, yo tuve una asamblea de ciudadanos que me invitaron el día domingo y alguien me preguntaba, o sea, ¿qué obra emblemática hizo Hugo Chávez? Y por lo que lo vamos a recordar. ¿Qué obra emblemática? Yo ni no veo ninguna, hasta ahora, Bueno, ninguna. yo cuando voy para Valencia, me llama la atención con mucho dolor las vigas esas enormes, nada más cada construcción de esa y el metal que hay ahí del tren, eso vale un realero. Y Y no ahí está. está. Bueno, mira, la parroquia Independencia del municipio Libertador en el estado Carabobo, donde se libró la batalla de Carabobo. Total abandono. Todos sus barrios. O sea, hay barrios que no tienen asfaltado. La gente no tiene agua. Y es la parroquia donde se celebró una de las batallas más importantes. El monumento de Campo Carabobo, en total abandono, Kiko. Fíjate una cosa, ve, las misiones, cuando Chávez acudió a las misiones, se le estaba planteando ya el revocatorio porque está en la mitad de su mandato. Y las misiones cambiaron el juego para él, ganó el revocatorio, pero además las construyó en la fortaleza de su gobierno y le dio voto parejo, porque era que le dabas plata, atención directa, salud a la gente, al pueblo, el más necesitado. Sin embargo, todo lo que se gastó en misiones, porque aquí al país le entró un realero, Sí. no lo invertiste en desarrollo para todos. Ok, le resolviste a la gente un momento y eso se agradece, pero si hubiese metido eso en industria, en infraestructura, en generar condiciones para el desarrollo y el desarrollo generar mayor riqueza para repartirla mejor, pero no fue así. Cuando se acabaron los reales que nos dimos cuenta que la revolución no tenía proyecto. Vamos a discutir eso, pero antes vamos al corte aquí en su programa Globovisión. Andy Nieves. Andy, cuando uno viaja a Europa, tú vas en los trenes, que a mí me encanta viajar en trenes. No he viajado mucho, pero he disfrutado. Entonces, en Italia, tú primero vas sales de la ciudad y te metes y al rato ves los sembradíos. Pero los sembradíos ves antenas como las de DirecTV, edificios pequeños donde trabaja la gente que cosecha. Y ves tractores, cosas, tú ves tecnología. Y son grandes espacios. Después te vas acercando, y lo primero que, después que ves enormes sembradíos y zonas de cultivo, ves viñedos con casas, ¿no? Viñedos. Después ves, cuando vas acercándote a la ciudad, industria, muchas fábricas y cosas. Y después ves la ciudad que comienza con urbanizaciones muy populares y después te metes hacia el centro y está, bueno, los cascos históricos y todo eso. ¿Qué me refiero con esto? Que ahí está planteado el desarrollo. Es una fotografía del desarrollo. El desarrollo en Venezuela no es que nunca lo hemos tenido o no ha estado en las visiones. Guzmán Blanco es el que inicia la construcción del Estado. Gómez, que todo el mundo decía que era bruto, bueno, es el gran constructor del Estado venezolano. Pérez Jiménez, bueno, imagínate, si a obras vamos, bueno, lo que dejó. Pérez Jiménez. Pero uno de los que más pensó en diseño de país fue Rómulo Betancourt, quien pensaba que electrificación, Guri, que estructura, carretera, que había que generar condiciones para que viniera el desarrollo industrial. Sin embargo, Hugo Chávez habló del eje Orinoco-Apure y en su pensamiento revolucionario también tenía un concepto, solo que dependía de la plata, dependía de los enormes ingresos petroleros. Cuando se acabaron los ingresos petroleros nos hemos encontrado con esta situación donde la revolución entró en el mismo conflicto histórico en que entra, enfrentado contra la contrarrevolución y enfrentado contra el imperialismo. Pero por esa vía el imperialismo que vive cazando comunistas, sobre todo el americano, donde hay comunismo ellos se meten porque esos son sus enemigos históricos. Bueno, y ahí está Maduro y los suyos atrapados, donde se han atrapado todos, Vietnam,
Corea, etcétera, en esas peleas que lo que hacen es detener el desarrollo del país. Había una reflexión en Chávez, el día que él ganó la elección en el Ateneo del Carajo de Caracas, dijo, nosotros no vamos a pelear con los Estados Unidos, nosotros vamos a ver a los Estados Unidos como aliados. Después todo eso cambió. Y la revolución está metida en el mismo callejón que está Cuba, bloqueada, sin perspectivas de crecimiento y todo eso. Pero el país tiene planteado una discusión más, ¿cómo conseguimos progreso? ¿Cómo conseguimos agua, gas, luz, todo eso que se perdió y lo mejoramos? ¿Cómo conseguimos mejores salarios? ¿Cómo vivimos bien? Porque por donde vamos mal. ¿Cuál país te imaginas tú? ¿Cómo ves tú en tus 33 años? Mira, ¿cómo es la Venezuela que tú harías si te tocara? No, yo quiero una Venezuela que tenga igualdad de oportunidades, igualdad frente a la ley, que le dé bienestar a sus ciudadanos, un Estado que realmente brinde calidad de vida a los venezolanos. Y eso ahorita no está planteado, Kiko. De hecho, este país tuvo los mayores ingresos en el gobierno de petroleros en el gobierno del presidente Chávez y no se sembraron. O sea, se malgastaron. Aquí hay en este país hay un cementerio de obras inconclusas que pudieron, o sea, aunado a eso tú comentabas, o sea, aquí no se construyó más nada. Nos quedamos en un atraso. O sea, no hay por lo menos las universidades, yo vengo a la Universidad de Carabobo, en total abandono, y yo voy a mi alma mater y veo eso y me da tristeza, pues, y así está el país todo acabado realmente. Entonces, yo quiero un país donde que sea próspero, o sea, que me ofrezca oportunidades, en el que yo trabaje y mi sueldo me permita tener calidad de vida, que hoy no está planteado eso. Y no lo veo en la dirigencia política ofreciéndonos a los jóvenes, a los venezolanos, cuál va a ser la ruta para, después de salir de esta crisis, para cambiar las condiciones. Yo sí creo que nosotros debemos plantearnos claramente hacia dónde queremos que vaya Venezuela. Y yo creo en una Venezuela para los venezolanos, una Venezuela que realmente los recursos que tenga se inviertan en el país y se inviertan en sus ciudadanos. Tú comentabas acerca de las misiones hace rato. Sí, las misiones fueron buenas, le dieron oportunidades a alguna gente, pero no era más fácil ese dinero que se invirtió en las misiones, invertirlas en las universidades que ya estaban para crear más cupos en las diferentes carreras. Entonces se crearon cuestiones paralelas que al final terminaron siendo un fracaso. Los CDI en su mayoría todo cerrado, nada de lo que creó el gobierno del presidente Chávez está funcionando hoy día. Entonces tú ves que se hizo una mala inversión, creo, en mi criterio. Fíjate, los jóvenes. Cuando yo era joven, ¿se acuerdan? Era lindo. No esto, Dios, ¿por qué? Mira, los jóvenes, la mayoría de los jóvenes durante estos años no han salido a la calle a pelear, los muchachitos con sus escudos, ejemplo de ellos. Y se han terminado por yendo, porque no, una casa, comprar una casa aquí, difícil. ¿Con qué salario? Un carro. Televisor grandote, esos 4K. O sea, imposible. No hay. Y además no se ven posibilidades de solución al conflicto venezolano. Y se han ido los jóvenes. Sin embargo, yo no cuestiono eso, porque mi hijo está afuera también, está estudiando. Pero hace falta en el país gente que se quede a pelear. Hace falta, fíjate lo que le pasó al pueblo de Cuba. Los que se fueron terminaron viviendo muy bien afuera en los Estados Unidos, pero al final eso le sirvió a Fidel y a los Castro porque se libraron de los opositores. Sí, se consolidaron. ¿Tú has pensado irte? No. ¡Ajá! No he pensado ir. Kiko, de hecho, o sea, estudié Derecho para hacer carrera judicial. Decidí quedarme en el país, apuesto a Venezuela, y decidí incursionar en la política porque creo que como profesional podemos hacer mucho. Como jóvenes profesionales podemos hacer mucho, podemos incentivar hoy día a la ciudadanía y me motiva cada vez que recorro los rincones en Carabobo y veo la aceptación de la gente, el mensaje que le damos de que hay que ir a votar, de que debemos entender que este problema es nuestro como ciudadanos y que solo somos los ciudadanos los que los podemos resolver. Si ya el liderazgo político se divorció de las necesidades que estamos pasando nosotros, o sea, entonces vamos a asumir los ciudadanos y hacer historia en Venezuela hoy día para producir el cambio que todos pensamos. Yo no tengo planteado irme, por ahora no. ¿Tú eres candidato? Nosotros presentamos nuestro nombre. A los partidos políticos, estamos esperando ver cuáles van a ser los escenarios, los acuerdos, pero no estamos enfrascados pues en eso. En este caso, en lo personal, yo estoy enfrascado es que en Venezuela cambie, que se dé un cambio. Alianza Centro es un partido muchacho, puro joven ahí. Sí, nosotros somos en su mayoría jóvenes, estamos en 13 estados, Kiko, y estamos
llegando a otros. Lo que pasa es que la situación también de pandemia nos ha creado dificultad para movilizarnos, pero sí ha tenido bastante pegada en la gente y sobre todo en la juventud. Ahora, ¿cómo va a hacer la gente para votar en pandemia? Porque fíjate, aparte de los problemas que hay sobre lo que el documento de la Iglesia expresa, sobre las condiciones electorales, eh, todas las ventajas que tiene el gobierno, hay un tema de, nunca hemos votado en unas condiciones como esta. En estos días yo decía, yo estaba en una reunión y el CNE planteó la posibilidad de votar 2 días, no en uno solo, en 2 días. Y un amigo me decía, no, es un abuso. Digo, mira, pero en Polonia votaron en una semana. Yo creo que ¿cómo es una modalidad distinta? Vamos a hablar de eso. ¿Cómo se hará para mover a la gente, para llegarle? ¿Cómo? Complejo. Vamos al corte y ya regresamos aquí en su programa Glowvision con Kiko. Andy Nieves de Alianza Centro con nosotros. ¿Cómo se imaginan ustedes el proceso para llevar a la gente a votar, para convencerla a hacer campaña, ya que la pandemia es tan restringida? Mira, nosotros nos estamos organizando y vamos a esperar a ver cómo se va a desarrollar el proceso para ese día. Por allí se dice que van a ser 2 días, de repente pudiera ser más, no sabemos. Pero la gente está consciente de cómo vamos a ir a votar, se les ha explicado. Hay que guardar las medidas de seguridad por la cuestión de la pandemia. Pero sí estamos diciéndole a la gente que hay que ir a votar y bajo qué condiciones y nos estamos preparando para eso. Ha aparecido en el escenario un nuevo factor, Capriles, la posibilidad de que Enrique Capriles llame a votar. Eso está condicionado a unos acuerdos. Vamos a ver cómo se van desarrollando. Pero es probable que Capriles y su, ya no Primera Justicia, sino la Fuerza del Cambio, que es la tarjeta que él tenía reservada para esas cosas, aparezca. ¿Cómo ves tú la candidatura de Capriles? La candidatura no, el llamado a votar de las fuerzas que respaldan a Capriles. No, interesante. Eso yo le he venido escribiendo a Capriles por Twitter, motivándolo que es importante que tome una postura frente a la realidad que está viviendo el país, y creo que es un liderazgo representativo que puede movilizar a la población a votar y que la población se sienta representada, porque no lo van a venir a acusar de que es colaboracionista con el gobierno. No, seguro lo van a hacer. Pero es una figura no pero es una figura que representa, y sabemos todos que ha sido opuesta siempre a este gobierno, y creo que puede generar muchas buenas oportunidades para que la gente se motive a votar. Yo aplaudo que Capriles por fin se haya decidido pues a sumarse a los que creemos en el voto como opción para resolver esta crisis. Yo leí a Francisco Poleo, que es hijo de Poleo, que decía, yo lo dije. ¿Se acuerdan que había unos diputados de él que se había roto con Guaidó? Pero resulta que lo que dijo el señor Poleo era todo mentira. Un invento, igual una reunión que inventaron en La Lagunita. Pero sí Capriles está entrando en la vía electoral. Pero es que él venía sumándolo, ¿no? Sí, sí. Y el documento ese que sacó el domingo pasado era muy claro. Él ha venido hablando de ficción en el caso de los que quieren invasión y todo eso. Ahora, te digo esto porque en Venezuela, tú lo señalabas hace rato, hay una cultura del coliace, del mientras tanto, la viveza criolla, pues. Tú sabes que es el triunfo, el éxito rápido. Y por esa vía, claro, tú te paras a decir, Maduro se va mañana, y eso es rapidito, pero resulta que en 22 años, hay gente que tiene 22 años diciendo eso. No, ahora, María Corina, un ejemplo. Sí, ahora resulta que el progreso, el cambio, todo eso se consigue, pero tienes que ir acumulando posiciones, consolidando la mayoría. Es un proceso de racionalización, sustituyendo la rabia y la cosa esa que impide pensar. Es todo lo contrario de lo rápido. Y Venezuela no tiene cultura de cosas lentas, porque es un país que siempre ha sido muy joven. Bueno, mira, cuando te comentaba eso, o sea, lo que le estamos diciendo, el mensaje que le estamos dando nosotros a los ciudadanos es que hay que construir un cambio. Y ese cambio lleva una ruta que es a corto, mediano y largo plazo. Y ese largo plazo es la salida y la generación de un nuevo gobierno en el país. Apostar, porque yo puedo decir aquí, bueno, vamos a generar una cuestión para que Maduro salga en 3 meses, y te aseguro que mucha gente me va a aplaudir por las redes sociales. Pero quienes están en los barrios, que no les llega a las redes sociales, porque esa es otra realidad. O sea, lo que está en las redes sociales es una cuestión y lo que está en el barrio es otra, o en las comunidades. Pues. O sea, la gente en el barrio está pensando si quiero ir a votar, pero están viviendo el día a día, Kiko. O sea, viviendo cómo resolver su problema diario. Entonces,
mientras él está resolviendo el problema, nosotros estamos dándole el mensaje, mira, vamos a construir una ruta que debe generar la salida de este desastre, pero que debe ir acompañado con una ayuda para los ciudadanos también, pues que están sufriendo la crisis y lo que está generando esta pandemia. Las cifras son alarmantes lo que viene para Venezuela post pandemia y nadie habla de eso. O sea, se estima 9.500.000 venezolanos En la en pobreza extrema y nadie dice nada absolutamente de eso. Entonces hay que generar condiciones. Nosotros creemos desde Alianza Centro y vamos en los próximos días a dar un comunicado que se debe pensar en los ciudadanos, que se debe generar propuestas para los empresarios, porque todos estamos siendo afectados, pues, y el país necesita crecer económicamente para que sus ciudadanos tengan calidad de vida. Y hay que apoyar a los empresarios. Y de eso no se está hablando, Kiko, a pesar de que ayer el presidente de la República dio unas medidas que se pueden aplaudir, pero que son insuficientes, que al final no generan nada. ¿Dónde están los motores y todos los proyectos que ha generado el gobierno, que ha propuesto el gobierno en materia económica y no ha generado ningún resultado para los empresarios venezolanos? Y además un proyecto, una propuesta que haga el gobierno sin sentarse con los empresarios, sin sentarse con la clase trabajadora, no va a terminar en nada bueno. Ya esas medidas son, ya conocemos el resultado al final. ¿Generan qué? Ningún resultado beneficioso para los empresarios. Tú dices que la derecha y la izquierda, que estás obstinado de eso. Claro, porque ahorita, mira, o sea, yo quiero tener, a mí no me importa un gobierno que sea de izquierda o de derecha, sino un gobierno que respete el Estado de Derecho, que genere seguridad jurídica, que nos dé calidad de vida a los venezolanos, que a mí como joven me dé oportunidades de crecer. O sea, de poder tener mi casa propia, de tener mi carro, de permitirme tener la mejor calidad de vida. Y eso no importa si es un gobierno de derecha o de izquierda, sino un gobierno que esté con los ciudadanos. Si tú fueras americano y te tocara votar en noviembre, ¿por quién votarías entre Biden y Trump? Bueno, no soy americano. Yo votaría por Biden, pero muerto la risa. No, yo por Trump no votaría. No, yo tampoco votaría. Sin embargo, Trump me parece un personaje muy auténtico. Sí, yo creo que ha sido una persona que ha mantenido una línea discursiva, pues, y ha cumplido lo que dice. Yo el que no soporto es a Bolsonaro. A mí me da pena con los brasileños. ¿Cómo vas a tener semejante personaje presidente, chico? Tú puedes decir lo que sea de Lula, y que si está preso, lo que sea, pero Bolsonaro es wow. Hay que tomarse con calma la cosa para entender. ¿Y cómo llegamos a esto? Porque tú sabes, cuando yo estaba... Y yo creo que si nosotros los que estamos en política, Kiko, no tomamos iniciativa de buscar una solución a esto, pudiéramos terminar con alguien de la antipolítica en el poder. Sí, y eso sería peligroso para todos los venezolanos. Yo te conté cuando yo era joven. ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, yo decía, bueno, vino Pérez, y yo decía, oye, no puede haber algo peor que Pérez. Vino Luis Herrera, el Viernes Negro. Dios mío, esto es peor. Después vino Lucín Chico. No tiene que venir. Bueno, cada vez que yo decía, debe venir algo mejor, venía algo peor. Sí, la gente... Tú tuviste aquí un invitado que habló acerca de todos los presidentes. Sí, Pedro Benítez. Y él estuvo hablando, haciendo una reflexión, Kiko, de lo ¿tú bueno. ves este programa? Claro. Roberto de Sola, el señor que parecía San Nicolás. Sí, entonces él hacía mención de lo bueno de cada uno de los presidentes. Pues entonces, incluso habló hasta bien, mención de Chávez. Y claro, yo analizaba, pero cada uno por lo menos dejó una obra que tú lo conoces, pues, y por eso te decía hace rato que qué obra dejó Hugo Chávez y todo lo demás. Entonces, criticamos la Cuarta República, que yo no la viví, no sé cómo fue todo eso, pero por lo menos lo que he leído y lo poco que me dicen mis padres tampoco era tan difícil como, o sea, no se veía lo que estamos viviendo hoy. Pues, porque... Mira, vamos a ir al corte, pero te voy a decir una cosa, a mí yo sufro he perdido mis años, pero te quiero decir que uno iba a fiestas, gozaba, salía con los panas, playa, ustedes no, coronavirus y Chávez. Ustedes les ha tocado difícil. Ya regresamos. Mira, aquí todo el mundo riéndose por la pregunta que te hice. Pero fíjate, cuando nosotros, yo siempre protesté, fui dirigente estudiantil, de todo hicimos. Pero la democracia
después de los años 60, de la insurrección del Partido Comunista del MIR, comenzó a ser democracia, cada día era más tolerante, había más derechos y había más libertad, eso no lo puede discutir nadie. Pero, digamos, dejó de ser eficaz para resolver los problemas de la mayoría. Es por qué se estancó la democracia. Lo digo hasta el mismo Betancourt, yo siempre pongo el ejemplo. Pero Chávez llegó por una crisis. Chávez llegó por una crisis, solo que Chávez, en vez de ser la salida de la crisis, la solución a la crisis, producir crecimiento, Chávez se empeñó en tirar al país por unas vías fracasadas. Su reflexión sobre la sociedad socialista, de la comuna, era vieja. Ya eso, la humanidad lo había probado y no da resultado. Ese Estado todopoderoso que él quería construir, ya había en todo el mundo y en la historia demostrado que no, que había que buscar más bien que la sociedad, sobre todo con globalización. Pero en nuestra juventud, dígame, yo me hubiera muerto en coronavirus siendo joven, sin poder salir, metido en la casa. No. ¿Qué hacen ustedes jóvenes aún para divertirse, para ser felices, tener novias, besitos y cosas de esas en esta situación? Bueno, Kiko, ahorita en esta situación, o sea, en esta pandemia casi que nos salimos y compartimos y eso. Yo me he dedicado a hacer política, que no me imaginé nunca que iba a estar en esta situación. ¿Qué querías ser tu abogado y ganaste No. un poco de plata? Claro, sí. No, yo quería hacer carrera judicial, de hecho estudié... ¿Querías ser magistrado? Sí, estudié en la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, hice un posgrado allí. Y Eso es una buena labor, ser fiscal. Sí, eso era lo que yo quería hacer, pues, pero hoy creo que el país necesita que haga otras cosas y me decidí, como decidí quedarme en Venezuela y no irme y apostar a Venezuela, decidí incursionar en esto y presentarme como una opción, pues, para el país, para mi estado, para mi municipio, de que se puedan hacer las cosas bien, pues, de que una gestión política puede ser diferente, que se puede hacer de la mano con la gente y eso. Sí, tú mencionabas las propuestas del presidente Chávez, yo creo que el proyecto constitucional del 99 tiene cosas muy interesantes, solo que no se cumplieron, pues, y nos metieron una estafa, pues, a los venezolanos, o por lo menos al 80% de los venezolanos que creyó en eso en su momento, pues, ¿no? Entonces, más allá de eso, Kiko, yo creo que es un momento de reflexión. Esta crisis debe generar para los venezolanos una nueva oportunidad. Yo creo que los venezolanos vamos a estar preparados para afrontar otras cosas en el país y esto va a pasar en cualquier momento. Yo creo que ya vamos a tener ya esa luz al final del camino. Yo la veo más cerca que hace 5 o 6 años atrás. Fíjate una cosa, en los políticos, en los mundos políticos, las crisis dan propensión a discursos trágicos. Chale, no comemos, una quejadera, ¿no? El sector empresarial, que le ha hablado al país con mucha transparencia en la Asamblea Anual de Fede Cámara, este liderazgo que está allí ha sorprendido a todo el mundo porque ha visto la crisis como oportunidad, que tú lo acabas de decir. Los políticos no ven la crisis como oportunidad, sino como conflicto. Y prueba de ello es esta política de sanciones, de agudizar la crisis, ¿ves? Pero ver en las crisis oportunidades es la visión que debería tener el nuevo liderazgo. O sea, Sí, es así. Fíjate que hay un informe de Data Analysis que dice que ahora la industria farmacéutica ha crecido, bueno, por tema de salud. Priorizamos el sector salud, eso es importante, que el país aprenda. Sí. A este no le hacemos caso a eso. Luego, los deliveries, las compras por internet, todo eso ha venido desarrollándose. Es posible tener una visión de exportación, no de importación. Fíjate, ¿no? Y hay una cantidad de cosas, la solidaridad que ha aparecido, la ciudadanía que ha aparecido en pandemia. Porque digan lo que digan aquí, aun cuando hay muchas protestas a todos lados porque no hay servicio, la gente respeta las normas, las entiende. No es que anda la gente como Bolsonaro que voy a protestar y me quito el coronavirus y le da coronavirus. No, aquí lo vemos, aquí la gente ha respetado eso a pesar de la situación difícil, pues porque nos pusieron una cuarentena al principio por pocos casos y hoy ya han subido y parece es incongruente lo que está pasando, pero también la gente está saliendo a la calle, Kiko, porque lo dije hace rato, pues la gente está viviendo el día a día y entonces está enfrentándose eso entre si me contagio con coronavirus o me muero de hambre en mi casa, pues entonces, pero nosotros tenemos, los venezolanos yo creo que tenemos esa cultura de cumplir las normas, pues, o sea, a pesar de que pareciera que no, pero sí tenemos esa cultura de cumplir las normas, de aportar, pues, y de solidaridad, pues, más que todo en este momento de dificultades, por lo menos en el estado de Carabobo hay mucha gente que está haciendo jornadas sociales ayudando a la gente, en la calle dándole
una arepa, o sea, todo eso se ve repartiendo un medicamento, se ve mucho en el estado Carabobo y yo creo que en toda Venezuela, pues porque los venezolanos tratamos de ayudarnos entre nosotros mismos a pesar de las dificultades que vivimos. Dijiste algo importante, fíjate, que yo lo he reflexionado mucho, porque leía en estos días denuncias de la gente que trae productos agrícolas o productos de cualquier tipo por las carreteras que las alcabalas le van quitando Sí. su producción. La cultura del venezolano que hablábamos antes, el viva la pepa, la viveza criolla, es yo me coleo. O sea, una cosa rápida, una trocha, una cosa que me permite ahorrar tiempo. Pero lo que hemos visto cuando el venezolano ha salido, no esas noticias de los malandros que atracan cosas, digamos, porque al salir los venezolanos sale todo, lo bueno y lo malo. Pero hemos visto venezolanos que tienen 20 trabajos, profesionales que limpian posetas, venden arepas, un deseo de pelear. Yo tengo un hermano que está en Orlando, tiene como 10 trabajos. O sea, no es que éramos vagos, no somos vagos. No, yo tengo hermanos también mi hermana está en Chile y 2 hermanos en Colombia y le están echando. O sea, están dándole duro, porque así somos los venezolanos. Y es que una muestra de lo que vivimos aquí. O sea, ¿cuánto es el sueldo mínimo y cómo sobrevive un venezolano? O sea, nos hemos 20 trabajos. Nos hemos reinventado, buscado la forma de subsistir en esto. Y creo que, Kiko, el llamado que yo le hago a los venezolanos es a seguir luchando. O sea, estamos mal, pues, pero no sigamos quejándonos, sino ocupándonos del problema. Y por eso yo te digo, o sea, yo me quedo en Venezuela y decidí ocuparme del problema, buscar ser parte de la solución del problema que vivimos los venezolanos y decirle a los ciudadanos, mire, aquí hay una opción, en Alianza Centro hay una opción que quiere demostrarle a la ciudadanía que puede hacerse gobierno de una forma distinta. ¿Y ustedes ya resolvieron el tema de la inscripción del partido? No lo hemos resuelto hasta ahora, no creo que no nos van a dar respuesta, sin embargo estamos afinando estrategias para tener tarjetas, pues opciones de tarjeta. Opciones de tarjetas propias, aunque sea por regiones. Ahora este es un momento político interesante, no solo por lo que hemos conversado, fíjate, sobre el país, su diseño, las oportunidades, sino que además debe apuntarnos a una reflexión que es la política. Porque aquí, a punta de redes, te han linchado, te han sometido al escarnio público a todo aquel que no piensa como las tendencias estas radicalizadas. Porque además, ya sea el gobierno que tiene muchos recursos en ese sentido, o la oposición que tiene recursos para hacer eso, bueno, parecía que no les interesan las discusiones. Pero el venezolano, donde tú te pares, donde tú te metas, te discute. Sí, es así. O sea, te habla de... tú me decías sobre lo que era la unidad y lo que piensa el venezolano. Pues. O sea, nosotros debemos, los políticos, trabajar en construir una unidad de propósito, Kiko. Debemos salir de esta crisis que ha generado el desmoronamiento de la calidad de vida de nosotros los venezolanos. Y los políticos debemos entender que debemos volver a las comunidades, a tenderle la mano a la gente, a escucharlos, a que ellos sientan que nosotros estamos siendo las voces de las dificultades que ellos están presentando en sus comunidades. Y eso hoy no se ve, pues. O sea, nosotros tenemos una grave crisis hoy entre quienes pensamos o nos oponemos al gobierno. Porque si yo llamo a votar, me etiquetan. O sea, es un ataque terrible. Te ha pasado a ti. Yo bueno, lo he visto la en las iglesia, redes, ¿no viste que la iglesia le dieron por ejemplo, comunista? a los curas comunistas. O sea, los curas dieron un mensaje claro, señores, hay que pensar en los ciudadanos. La gente está pasando trabajo y lo que viene es peor, pues. Entonces, debemos construir una salida de la crisis. Ahora, ¿vamos a votar o no vamos a votar? ¿Cuál es la solución o por dónde vamos a caminar? Nosotros debemos establecer una ruta clara hacia dónde vamos y qué queremos y cómo lo vamos a hacer. Gracias, Andy, por estar con nosotros aquí en Kiko Globovisión a las 5 y a las 10 de la noche de lunes a viernes por su canal.